Bien, nuevamente muy buena tarde, tercer año Grupo A. Pérez Vázquez, muchísimas gracias por estar en esta sesión. Voy a compartirle las diapositivas con las que vamos a trabajar, preguntándole si ya se dio oportunidad de ver el video que de manera previa grabé. Va relacionada la documentoscopía, una de las ciencias criminalísticas que trabajamos nosotros los abogados. Va relacionada con esta parte de nuestra materia que para ustedes es vital, es importante, porque van a vivir con esto toda su vida. Aunque ustedes no sean abogados o no vayan a ser abogados, toda la vida de ustedes van a tener enfrente documentos. Y de hecho, desde que nacieron, han estado al lado de documentos y han estado ubicados en ese contexto. Entonces, preguntarles si sí se dieron oportunidad de ver el video, de contestar las preguntas previas que formulé. ¿Sí lo hizo? Profe. Dígame. ¿No ha visto el video? No, profe, aún no. Bien. Traten de verlo. Es documentoscopía pura, es la explicación de los documentos mercantiles. Arranco la sesión, sí solicitándoles que hagan la lectura de las preguntas, las contesten. No son preguntas de evaluación, son preguntas de reconocimiento de hechos jurídicos, de actos jurídicos que pueden representar precisamente lo que es una denuncia por hechos con apariencia de delito. La documentación mercantil está regularmente condicionada a este tipo de esquemas. Como pueden ver en esta diapositiva, finalmente estamos ubicando que la documentación mercantil son muchos documentos, papel que se utiliza en el comercio y en el que constan o aparecen operaciones que nosotros efectuamos. Son comprobantes para juicios, son comprobantes para registros contables de las empresas de manera interna y además para situaciones de tipo fiscal. La documentación mercantil la vamos a encontrar como negociable y como no negociable. La negociable habla de business, habla de negocio, de cómo poder intercambiar este tipo de documentos para sacar adelante nuestros derechos o lo que nosotros pretendemos en el derecho mercantil. Tradicionalmente en México, desde 1890, tenemos trabajando la letra de cambio. Es un documento que ha ido quedando poco a poco, me permito decir la palabra, de manera obsoleta, pero que se sigue usando y que yo no recomendaría trabajarla, ya veremos por qué más adelante. Pagarés es de uso conocido ustedes que nuestros familiares, cuando piden prestado dinero, firman este tipo de documentos. Cheques, que son documentos que expiden empresas o particulares y que vamos a cobrarlos a los bancos y que en ocasiones nos dicen que no tienen fondo. Documentos no negociables, recibos, que describen situaciones. Yo ayer veía un asunto, ayer atendía un tema, y pueden creer que la persona que ese documento presentaba refería que era un evento narrado en, recuerdo, 21/02, pero ¿qué creen? El año. Se equivocaron al momento de escribir el año y le pusieron 1920. Y este tipo de documentos se entienden a la letra. ¿Qué quiero decir a la letra? Que tal y como están escritos, van a valer. Y yo eso hice notar ayer. ¿Cómo es posible que reclamas un documento de 2021 en palabra y en letra tu documento dice 1920? Qué complicado cuando te equivocas. ¿Cómo corregir ese error? ¿Cómo sacarlo adelante? La factura evolucionó en México y en el mundo, porque hoy día la vas a encontrar de manera electrónica y lo importante de ella, cómo saber si la factura te la están presentando nada más para que la veas
si no tiene errores, y cómo se considera si esta puede ser un documento que ya esté, dice la ley fiscal, timbrado. Cuando está timbrado es cuando ya fue elaborado dentro del portal de la Secretaría, en este caso el SAT, para el efecto de que se refleje entre el que la otorga en su estatus fiscal y el que la recibe. En ambos tiene un reflejo, porque alguno tendrá que pagar IVA e ISR, otro no, o quizás el otro tenga una deducción de ese impuesto. Importante es eso. Los vales, documentos que te permiten recoger cierta mercancía, cierto producto, a veces libros, para que puedas llevártelos y que son los que tienes que intercambiar cuando tengas que devolver ello. Notas de remisión son las notas de venta, notas de abono cuando tú das precisamente eso, una parte de algo. Y notas de crédito, cuando tú solicitas pues, un crédito, pero a esa misma nota de crédito le agregan un pagaré. Regularmente así se trabaja esto. Los documentos se van a ocupar, y lo van a ver con la maestra Valeria incluso, se van a ocupar de manera contable, administrativa, laboral, fiscal, civil, penal, familiar, laboral, incluso el amparo. Las empresas viven con documentos, viven rodeadas de documentos, llevan sus libros de contabilidad, sus libros de transacciones porque impactan en el derecho. Que quede claro, compañeros, lo que no obra en el mundo del derecho no existe. Principio general de derecho. ¿Qué quiero decir? Lo que no esté agregado dentro de tus libros contables, dentro de tus procesos contables, no existe. El desconocimiento de la ley no te exime de una responsabilidad. Si tú no sabes que existen leyes, es un tema tuyo, porque tú vives en un país y dice su artículo primero, se los he dicho desde que les empecé a dar clases de derecho. Párrafo tercero del artículo primero de la Constitución. Las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencia, deben de proteger, tutelar, garantizar y respetar los derechos humanos de las personas. Pero como consecuencia, las personas físicas, las personas morales, lo que vamos a poder hacer es enterarnos del tipo de leyes que existen en ese país, en este caso México, acatarlas, cumplirlas, porque ese es nuestro deber. Los documentos mercantiles los van a encontrar ustedes insertos por excelencia en el Código de Comercio, en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley General de Sociedades Mercantiles y todas aquellas leyes que impacten, sea desde el derecho civil, desde el penal, desde el familiar, desde el laboral, desde todos los ámbitos que impacten a nuestra legislación comercial. Eso es lo primero que tenemos que ubicar. Al documento mercantil, como consecuencia, le llamamos título de crédito. Y un título de crédito es un documento que circula casi, pongan atención, casi como si fuera dinero. Dinero como lo conocemos nosotros. Eso es lo primero que tenemos que ubicar en él. La documentación mercantil más variada, ya de manera detallada, la vamos a ubicar como títulos de crédito. A manera de ejemplo tenemos, como decía, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, las acciones de las empresas, las obligaciones que se contraen en ellas, los billetes de banco como los conocemos, documentos conocidos como bonos, bonos de prenda, certificados, certificados de depósito, algo que conocemos de manera común, bonos del ahorro nacional, o sea, documentos que ganan intereses, que ganan dinero en el mercado bursátil. Y los otros, los llamados documentos simples, los que reflejan las operaciones comerciales que de aquí en adelante, Pérez Vázquez, Fátima Montes, Eduardo Antonio, ustedes van a hacer al momento de cumplir 18 años. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Eso yo ya lo había dicho. Se llama capacidad. La capacidad de las partes, de las personas,
tiene dos situaciones, la capacidad de goce y la capacidad de, ¿quién me dice, por favor? Luz Helena. La capacidad de goce es usar, gozar y disfrutar algo por el solo hecho de haber nacido. Aire, comida, vestido, calzado, escuela, eso me pertenece por solo nacer en México. La capacidad de ejercicio, ¿qué es, Luz Helena? ¿Qué es? ¿Pueden ser aquellas acciones o obligaciones que tienes que llevar a cabo? Esa es la clave. La capacidad de ejercicio es la facultad, la potestad para generar acciones y contraer obligaciones. Cuando cumplen 18 años, ustedes adquieren en México algo que se conoce como mayoría de edad. Se completa la capacidad de goce con la capacidad de ejercicio y ya pueden ustedes ser sujetos de derechos, llamadas acciones, y de obligaciones. Ya están a un paso de ser personas con su capacidad jurídica completa. Eso es lo que tenemos que ubicar de este tipo de documentos. El documento de crédito, primer contexto que van ustedes a ubicar. Un pagaré, una letra de cambio, un cheque, son documentos que se interpretan de manera literal. La literalidad va a la letra y no se les olvide, jóvenes. Cuando vean una cantidad, cuando vean cantidad en pesos, dólares, en euros, en dinero, pues, no se les olvide que en México se atiende, se entiende y se cumple con lo que está escrito con letra. Si difiere el número con la letra, se atiende lo que dice la letra, no el número. Si en el número se escribió 100 pesos, pero en letra Pérez Vázquez adquirió una obligación por 100,000 pesos, se atiende a lo que ella escribió con letra. Los títulos de crédito son autónomos, valen respecto de las personas, se aplican a las personas nada más, a los que están insertos en esa obligación, únicamente lo que en ese documento diga y a quienes obliguen ese documento. Alguien va a obligar a pagar y alguien va a obligar a recibir ese pago. Así de claro es. Esos documentos circulan. Lo curioso, un cheque, un pagaré, traen, se dice en la ley, aparejada la ejecución. ¿Qué significa eso? Que basta con que ustedes me firmen un pagaré o yo les firme un pagaré para que ustedes puedan acudir a un juzgado cuando se venza el tiempo de pago de este documento y ahí se dicte un auto de inicio donde puedan llegar, ojo, porque pasa con Coppel, pasa con FAMSA, pasa con Costco y con no sé cuántos negocios más, llega el diligenciario y puede embargarte bienes. No necesariamente llevárselos. Si no le das el paso y no trae una orden de cateo con rompimiento de chapas y cerraduras, con una orden del juez sellada, y si él se acredita como funcionario en ejercicio de sus funciones y en horario de oficina y acompañado de fuerza pública, no se puede meter a tu casa. Tienes el derecho a no franquearle la puerta. Eso es lo primero que checamos. Porque siempre me dicen, es que licenciado, ya dijeron que van a llegar mañana a las 9 de la noche a sacarme las cosas de la casa y me dejaron un papelito colgado ahí o pegado en el portón de la casa. ¿Les abro? No, no abra usted. Son requerimientos extrajudiciales. La prohibición que les coloco y que van a aprender para su vida. No dejen espacios en blanco. Prohibido firmar en blanco. Compañeros, no lo hagan. No se puede. No hay una ley que diga que debes de firmar en blanco. Son ardides extrajudiciales que las partes tenemos o que
los abogados o las empresas tienen o los contadores tienen para poder sacar adelante alguna situación. El endoso. El endoso es una fórmula por la cual precisamente un título de crédito circula. Regularmente tienen un valor nominativo, pesos, o sea, económico, y que tú se lo puedes transmitir a otra persona. Entonces, ¿qué es el endoso? Es transmitir, en ocasiones ceder a una persona un título nominativo o un título a la orden. ¿Qué quiere decir esto? Un documento que valga dinero. Ahora, el título nominativo y el título a la orden se van a expedir precisamente el de la orden cuando tenga esa leyenda. Debe de llevar la leyenda a la orden de Pérez Vázquez Lucelena. Quiere decir que puede decir la frase, debo y pagaré a la orden de Pérez Vázquez Lucelena el presente documento. Si el documento dijera no negociable, quiere decir que ese documento solamente lo voy a poder cobrar yo y no lo voy a poder endosar. Pero esta frase quizás ustedes la hayan visto. Rojo y subrayado. Cuando vean la frase, páguese a la orden de, significa que él o ella puede ir y puede otorgar un endoso. Si le precede la frase no negociable, no puede endosar ese documento. Un título aportador no es otra cosa más que aquel que se entrega de manera física y material y que lo vas pasando a otro. ¿Qué tipo de documentos son estos? Los cheques. Hay cheques que se dicen cheque al portador. Quien lo tenga en sus manos es el que lo puede cobrar. Ojo, pero el profe Ángel nos dijo en civil que si yo me encontraba un cheque y yo tenía que ir a la oficina municipal a devolverlo y me iban a pagar el 20%. ¿Por qué aquí dice el profe que si estaba el portador se puede cobrar? Momento, no es así. En el mundo legal, efectivamente el Código Civil prohíbe que tú hagas el cobro de un documento porque probablemente cometas el robo si ese documento te lo encuentras en la calle. Hace días, no sé si vieron la noticia, que en mis épocas, desde luego, algunos años atrás, cuando fue el famoso Big Brother, los primeros participantes de ese evento, una de ellas, mal llamada, por cierto, el apodo me parece era la negra de esta dama, hace días fue detenida. Cobró un cheque que formaba parte de varios de una chequera que fue reportada como robada. Eso es lo que tenemos que evitar nosotros, cometer el delito de robo. Se los expliqué y se los dije varias veces y lo he estado repitiendo. Si el título al portador te pertenece, si forma parte de algo que a ti te fue entregado en pago, cóbralo. Pero si ese cheque, si ese documento no te pertenece, no lo hagas porque pues, estás cometiendo el delito de robo y es un robo agravado el que estás ahí cometiendo. ¿Qué clases de endosos vamos a encontrar? Ya dijimos que es transmitir un título de crédito. Pues la transmisión la vamos a hacer a través de la propiedad. Es decir, si yo al reverso del pagaré, letra de cambio o cheque, le escribo la leyenda, endoso en propiedad en favor de Pérez Vázquez Lucelena, el presente pagaré, letra de cambio o cheque, Heroica Puebla de Zaragoza, 27 de mayo del 2021, mi nombre completo y lo firmo, ese documento ya pertenece a Lucelena. Si en cambio le pongo la leyenda endoso en procuración en favor de la ciudadana Pérez Vázquez Lucelena para su cobro y rendición de cuentas, fecha y firma mía con mi nombre, ella tiene que ir y cobrárselo al deudor para que de esta manera ella me pueda a mí rendir cuentas de ese mandato que yo le di. Si en cambio le pongo endoso en garantía,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Estoy dejándole en prenda o en garantía un documento a Luz Helena para garantizarle que le voy a pagar lo que ella a mí me prestó. Esa es la prenda, esa es la garantía. Dejar algo con la intención de que mi palabra se cumpla, pero ese algo es un documento, un título de crédito. El endoso en blanco se considera en propiedad, pero ojo, si tú tienes un vínculo que conozca o reconozca a esa persona, porque si yo, por las prisas que tengo, firmo al reverso del cheque, se me cae, alguien lo recoge, va y lo cobra, y yo demando, o yo denuncio más bien dicho, lo que va a ocurrir es que no opera ese tipo de endosos. Habrá quien te diga, es que el artículo 13 de lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, te dice que el tenedor podrá satisfacer los requisitos que les falten a los endosos. Sí, pero en un litigio correcto, adecuado, bien llevado, yo tendré que demostrar que ese documento no se lo di a Luz Helena, porque yo no la conocía, yo no sé quién es ella. Ella tendrá que decir quién soy. Ella tendrá que demostrar por qué yo le entregué ese documento. Y al final del día se podrá demostrar que no había un vínculo mercantil accidental o mercantil directo en el que nos conociéramos y en el que yo le respondiera a ella por ese tipo de endosos. ¿Qué debe contener un endoso, compañeros? Nombre del endosante, punto número 1. Clase de endoso, que son los que les acabo de comentar aquí. Lugar y fecha del endoso. Nombre y firma de quien endosa o de quien suscribe el endoso a su nombre. Si la persona no sabe leer, no sabe escribir, no puede ver, esa persona podrá pedir a otro que haga el endoso, pero el endoso diría: nombre del endosante, Ángel Amado Domínguez Zacarías. Endoso en procuración en favor de Pérez Vázquez Luz Helena. Lugar y fecha, Heroica Puebla de Zaragoza, a 27 de mayo del 2021. Mi nombre, mi firma. Firmo a ruego y súplica de Pedro Pérez, que no sabe leer y escribir, y hago constar que leí en voz alta el endoso. Eso es lo primero que tenemos que nosotros ubicar. Es muy importante que nosotros no omitamos los datos que estoy escribiendo de esta manera. Si en el documento ya no cabe el espacio para llenarlo, le agregas al documento, si el documento fuese este, con un diurex le agregas el otro cachito del otro documento, lo unes y ya unido tú escribes en la continuación de ese documento. Se puede. Legalmente hablando, vale este tipo de endosos. Esto es lo que les presento. Este es el endoso en propiedad y en él ustedes están transmitiendo, o a ustedes les están transmitiendo, los derechos del título y obviamente incluida la entrega material del documento. Aquí se lee: páguese a Bancomer S.A., valor en propiedad, Monterrey, Nuevo León, 11 de abril del 81. Abajo le pongo, ahí hay un error, hay un 2 de más. Endoso en propiedad a Daniela Cerón, Puebla, Puebla, a 22 de mayo, debe leerse de 2020. Abajo mi nombre y enseguida mi firma. Ese es un endoso correcto, salvo el 2 extra que está por aquí, que fue un error que tuve propio. El endoso en procuración. Este solo, como dije, te da las facultades legales para presentarte a cobrar ese documento, para que seas el gestor, que tú seas el cobrador judicial o extrajudicial. Y la leyenda ahí la tienen. Páguese al licenciado fulano de tal, valor en procuración, lugar y fecha, en este caso la empresa, el nombre del representante legal,
y la firma. El endoso en garantía, como dije, es buscar cumplir la obligación del endosante. Y queda de esa manera. Páguese almacenadora del Norte S.A. Valor en garantía, podría decir valor en prenda. El lugar de emisión, la fecha de emisión, la empresa que lo suscribe y la firma del representante legal de la empresa. No hay necesidad de agregar los poderes notariales ni en este caso ni en este caso. Se entiende por ley que este documento mercantil así es como se emite. El aval. El que avala paga. Ojo con eso. Es que yo necesito que usted, Luz Helena Pérez Vázquez, me haga el favor de quedar como mi aval. Voy a sacar un carrito de 700,000 pesos. Échame la mano para que yo pueda. Me llevo el carro, ya no pago, y buscan a Luz Helena. Ella es la que tiene que pagar. Es un obligado solidario. ¿Qué necesidad? A veces es mejor negarte, a veces es mejor decir, no puedo, muchísimas gracias, una disculpa, se van a enojar contigo, pero no sirvas de aval. Porque a veces compras un pleito grande. Eso es lo que yo puedo sugerirles, es lo mejor que puedo decirles de manera práctica. Quien avala, quien suscribe o pone su nombre y su firma arriba de donde diga el aval, adelante, dígame. Profe, y si en este caso, por ejemplo, te dijeran, no, pues ya te puse de aval y tú sin darte cuenta ya te pusieron tu nombre, ¿qué puedes hacer? Bueno, muy buena pregunta. Yo ya puse el nombre de Pérez Vázquez Luz Helena, pero Luz Helena no firmó. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando le presenten el documento o demanden a Luz Helena, ella va a decir, espérame, esa no es mi firma es otra. Y como es otra mi firma, pues yo te voy a oponer a ti una excepción de no suscripción del documento. Y en un juicio perfecto, lo que vas a hacer, compañero alumno, es demostrar con ejercicios caligráficos. Excelente pregunta. Eso quiero que hagan ustedes. Vas a escribir tu nombre ante un tribunal y se va a verificar, como el ejemplo que les estoy poniendo, que no corresponde, que los trazos son diferentes y que obviamente los movimientos son discontinuos, que no se parece. Vean esto que está aquí, a la izquierda. Ahí se supone que firmó alguien que se dice es el aval. Vean cómo está en un círculo envuelto, esto le llamamos guirnalda a nosotros. Vean la guirnalda, cómo está elevada hacia un punto. Vean cómo están los remaches o los retintes que tienen las firmas de estas personas y que a los peritos nos permite concluir que la firma de la derecha es una firma aberrada, pero que tiene las características de la firma de la izquierda. La de la derecha intentó simular otros rasgos. Y esto lo vas a ver de manera repetida. Entonces, ¿qué es lo importante? Aunque escriban tu nombre, contestar la demanda señalando que no es tu firma y obviamente estar seguro de que tú no suscribiste. Hay muchos trucos en este tipo de situaciones, pero sí, repito, tienes que evitar. Hay trucos para todo esto. Esto es lo que yo les puedo plantear y aquí están las ampliaciones macro donde se ubican los parecidos entre lo que está marcado como dubitable a la izquierda con lo que está marcado como indubitable a la derecha, lo que sí pertenece a aquel que contestó la demanda. Si alguien me preguntara, ¿puede ser indubitable? O sea, pertenecer a una persona, la firma estampada en una credencial del lector, yo diría sí, siempre y cuando la firma sea autógrafa o auténtica, como lo están viendo en la credencial de la derecha. Pero, si es una credencial de emisión nueva y está como la firma de Arturo Núñez Jiménez aquí, aunque tú perites, tendrías que ratificar tu dictamen como perito cuando te pongan a la vista el original, porque esta es una imagen pixeleada la que tenemos arriba de Arturo Núñez Jiménez, el nombre, que difiere mucho
a la firma auténtica que tenemos aquí y que obviamente genera rasgos de identidad o de parecidos. Este es un protocolo notarial, una escritura donde se colocaron rasgos que parecen. Miren aquí el parecido. Vean cómo la A está rota arriba. Si es la misma persona, se los comento. Está roto aquí arriba. Vean, si fueran ganchos, vean estos ganchos en estos dos signos, están aquí. Parecen como arpones. Y vean la curva que hace esta letra que aparentemente es una G. Sin lugar a dudas, es la misma persona. Eso es lo que yo podría contestarle. Hay truco para todo esto porque pues vas a encontrar en las firmas ángulos, arpones, arcos, escriben las personas de manera ascendente, de manera descendente, con astas, sin astas, con arpones. Hay toda una gama que podemos encontrar. Eso es lo que quisiera comentarles de esto. Excelente pregunta, Luz Helena. Sí lo puede haber y necesariamente necesitaría ratificar. El tip que les doy y con eso termino la clase. Necesariamente, para que tú puedas, o cuando seas aval, firma, pero tu presión muscular, es decir, a la hora de firmar, trata de presionar fuerte el bolígrafo. Aunque no lo hagas de manera normal, trata de hacerlo, porque eso es lo que te brinda cierta seguridad de que no van a poder copiar tu rasgo caligráfico. Y de hecho, nuestros signos caligráficos no son 100% copiables. Hay variantes que tenemos, todo con fotografía macro y con lentillas, con microscopio, todo llega a salir en una macro simulación que se hace para encontrar los rasgos. Eso es lo que podría comentar, Luz Helena. Gracias por la pregunta. Cierre de clase. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Pues a mí me gustó mucho la clase, ya que igual nos diferenció entre el endoso y lo que es el aval. O sea, se me hizo muy importante eso. Y también porque eso nos puede servir en nuestra vida cotidiana y más ahorita porque ya vamos creciendo, ya somos, por decir, ya vamos a la etapa adulta, ya vamos a pasar y vivir varias cosas de este tipo. Muchísimas gracias. Descansen, tengan excelente tarde. Si tienen clase con el maestro Nenetzin, les ruego que aguarden tantito, lo acaban de vacunar. Vacunaron a varios de mis compañeros y por ese motivo en un momentito se incorpora, si no les atiendo yo. Tengan bonita tarde, hasta pronto. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.